¿Quiénes de los que estamos aquí queremos un mejor futuro para los niños? Todos. Yes. Otra pregunta, ¿quiénes de los que estamos aquí pensamos que la educación es clave para un mejor futuro para los niños? Voy invicto. Bien, pues les tengo una noticia, la educación es como un Boeing 737 que voy a tratar de aterrizar en esta plática, a ver cómo nos sale. Bien. Para empezar les quiero platicar la historia de Miguel. Miguel es hijo de una familia de clase trabajadora en México. Y como algunos de nosotros, hizo 3 años en educación preescolar, después 6 años en la primaria, otros 3 años de secundaria y 3 años de preparatoria. Cuando terminó la preparatoria, no sabía qué estudiar. Lo único que sabía era que odiaba las matemáticas, como muchos. Entonces eligió la carrera que tenía menos matemáticas y estudió Derecho. Cuando terminó la carrera, empezó a buscar trabajo y se dio cuenta que los sueldos en los despachos eran bajos, ¿sí? Después intentó poner su despacho y se dio cuenta de que había abogados que cobraban a 2,000 pesos los divorcios. Y valorando sus opciones, dijo, no, pues lo que voy a hacer es rentar un auto y voy a dar un servicio de transporte privado. Y a Miguel le fue mejor. 19 años de su vida estudiando y le va mejor en algo que no tiene que ver con su carrera. Algo estamos haciendo muy mal. Y voy a tratar de explicar qué es eso que yo creo, qué es eso que de acuerdo a los expertos y a mi experiencia estamos haciendo mal. Primero, seguimos aprendiendo lo mismo. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, más del 50% de los estudiantes universitarios en México se enfocan en 5 carreras: contabilidad, administración, psicología, derecho y educación. Los mexicanos, como Miguel, les tememos a las matemáticas. Y la razón por la cual le tememos a las matemáticas es la segunda cosa que estamos haciendo mal. Y es que seguimos aprendiendo de la misma manera. Y los que estamos aquí no van a dejar mentir, los que estudiamos, los que enseñamos en la escuela, ¿sí? Los que han ido, los padres de familia que han ido a las escuelas de sus hijos, el maestro sigue enfrente del salón con el pizarrón o el proyector y el alumno sigue en su mesabanco individual, ¿sí? El maestro haciendo como que enseña, el alumno haciendo como que aprende, las escuelas y el gobierno haciendo como que les pagan a los maestros y el sistema educativo haciendo como que avanza. Casi parece una simulación. Tercero, seguimos pensando de la misma manera. En los más de 10 años que tengo promoviendo la educación STEAM, que hago un paréntesis para identificar y conocer el término, STEAM se deriva de las siglas, es un acrónimo que deriva del inglés y significa ciencias, ingenierías, artes, tecnología y matemáticas. Y regresando al tema, en los más de 10 años que tengo promoviendo esto, se me quedó muy marcado una anécdota de un padre de familia que llega a la escuela y pide hablar con un encargado y me toca a mí atenderlo y le digo, ¿qué se le ofrece? Me dice, lo que pasa es que llegó mi niño y llegó muy frustrado a la casa y me dijo que tenía que compartir el material con sus compañeros en el grupo en el que está. Entonces yo quiero saber cuánto tengo que pagar para que él tenga su propio material y no tenga que compartirlo. Y yo me quedé en shock, estupefacto. Dije, no puede ser, ¿no? Yo la explicación que le di es, nosotros en esta escuela promovemos el trabajo en equipo. Entonces, si usted considera que su hijo no tiene la capacidad, no está interesado en que aprenda, trabajar en equipo no somos la opción adecuada. ¿De acuerdo?
Ya que les he dicho, les he explicado lo que considero que son las 3 cosas que hacemos mal, sería injusto que no les platicara qué es lo que podemos hacer para cambiar las cosas. Afortunadamente, soy de los optimistas y creo que podemos y debemos hacer, estamos obligados a hacer muchas cosas. Primero, si les platiqué y les dije que seguimos aprendiendo las mismas cosas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender cosas distintas. Actualmente vivimos en algo que se le denomina una sociedad basada en el conocimiento. Y los expertos dicen que estas sociedades basadas en el conocimiento están fuertemente influenciadas por la ciencia, la tecnología y la innovación. Y está demostrado que los países que invierten en estos 3 aspectos son los que tienen un mayor desarrollo socioeconómico. Su economía va mejor y la sociedad va mejor. Y estas tecnologías, como las que todos utilizamos, Google, WhatsApp, Facebook, tienen este componente como ventaja principal, el conocimiento. Y si el mundo está dominado por estas tecnologías, entonces tenemos que aprender de estas tecnologías. No quiere decir que no necesitemos abogados, que no necesitemos psicólogos o contadores. Sí los necesitamos, pero necesitamos abogados que sepan de inteligencia artificial para automatizar procesos legales. Necesitamos de psicólogos que sepan de programación para diseñar sistemas de análisis complejos. Necesitamos contadores que sepan de blockchain para empezar a desarrollar proyectos de tecnología financiera o de fintech. Pero también necesitamos más ingenieros, más científicos y más tecnólogos que desarrollen nuevos productos y nuevos servicios de clase mundial. ¿Y cómo podemos hacer esto? Tenemos que empezar desde los niños. Debemos de enseñarles, de introducirlos, de motivarlos desde pequeños a aprender cosas distintas. Actualmente los niños desde los 3 años pueden aprender a programar con una interfaz gráfica. Pueden aprender robótica, pueden aprender arte, pueden aprender deportes, ¿sí? Pueden aprender danza. A partir de los 6 años pueden aprender a programar ya en lenguajes más avanzados y pueden aprender a desarrollar tecnología. Si no empezamos a enseñar a los niños estas tecnologías, pues no vamos a poder avanzar en la educación. La segunda cosa, lo segundo que podemos hacer, tiene que ver con aprender de manera distinta. Adiós al maestro que está en el estrado y hola al maestro guía. El maestro debe de convertirse en un guía que acompaña a los alumnos en el proceso educativo. El alumno no va a aprender a programar si nosotros le ponemos el código en el pizarrón. No va a aprender a diseñar en tercera dimensión si le mostramos solamente un video. El niño va a aprender cuando lo pongamos a hacer las cosas. Y a eso le llamamos aprender haciendo, como dicen nuestros vecinos gringos, learning by doing. Entonces, debemos de aprender a enseñar a los alumnos con estas metodologías. Después, debemos de adoptar algo que se llama el aprendizaje lúdico, que es aprender a través del juego. No hay una mejor manera de aprender que aprender a través del juego. Tanto niños como adultos, es una herramienta didáctica que promueve muchísimo el aprendizaje significativo. ¿Y qué es el aprendizaje significativo? El aprendizaje que dura para toda la vida. Si logramos nosotros enseñar a través del juego, si logramos nosotros enseñar con estas 2 metodologías que ya no son tan nuevas,
entonces tendremos una gran oportunidad de transformar la educación en México. Y tercero, necesitamos pensar de manera distinta. Mensaje para padres y madres de familia. Convirtámonos en agentes de cambio. Busquemos que nuestros hijos aprendan cosas distintas de manera distinta y piensen de manera distinta. Si no lo hace la escuela, hagámoslo nosotros. Busquemos, si no lo queremos hacer en casa, busquemos lugares en donde utilicen este tipo de herramientas. Solamente nosotros como padres de familia, en conjunto con las escuelas, en conjunto con el gobierno, en conjunto con la comunidad, vamos a poder lograr esto. ¿Recuerdan la historia que les platiqué de Miguel, el abogado que no encontró oportunidades profesionales? Tenemos que cambiar esas historias. Yo sueño con contar la historia de Lía, una niña que aprendió a hacer robots a los 3 años y a bailar ballet también a los 3 años, que a los 6 años aprendió a programar, que a los 22 años egresó de ingeniería aeroespacial y empezó a desarrollar proyectos para la Agencia Espacial Mexicana o para su propia agencia espacial. Esto pudiese parecer imposible, pero todo empieza con un sueño. Ella es Lía, tiene 5 años, es mi hija, y ya construyó su primer robot, ahí lo pueden ver en el centro, y ya es bailarina. A los 6 años va a empezar a programar, y este es nuestro sueño para su futuro. El trabajo mío y de mi esposa es brindarle las herramientas para que ella pueda convertir sus sueños en realidad. Como les comentaba, este es nuestro sueño para su futuro y tal vez algún día sea su sueño. Pero si no es su sueño, no importa, porque nosotros estaremos seguros de que le brindamos las herramientas para convertir cualquier sueño en realidad. Y cuando logremos que todo niño, que todo joven en México tenga estas herramientas para la vida, entonces podremos decir con mucho orgullo que hemos diseñado un mejor futuro para ellos. Muchas gracias.